Radio. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le doy la más cordial bienvenida a este programa, Soldados de Dios, donde exponemos las verdades de fe de nuestra iglesia, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Bienvenidos. Antes que empecemos, pues es darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por todos sus mensajes, sus comentarios. Me han hecho llegar muchos mensajes en esta última semana. Al parecer el tema que estaba programado para hoy levantó mucha expectativa. Y eso es bueno, qué bueno que están ahí, qué bueno que nos están escribiendo, que están poniéndose en contacto con nosotros para ayudarnos a mejorar y sobre todo dar los temas que a ustedes les interesan y que quieren conocer de nuestra fe. El programa de hoy es un tema muy difícil, muy complicado. Pocas veces se nos habla de este tema. Es un tema muy difícil, no nos gusta en lo general hablarlo, pero es importante conocerlo. Y básicamente hoy tenemos que conocer al enemigo. El tema de hoy es el demonio. Vamos a hablar de la realidad del demonio y es un tema crucial en nuestra fe. Si no conocemos a nuestro enemigo, no sabremos defendernos de él. Pero antes de continuar, les recuerdo que ya tenemos aquí en cabina un número de WhatsApp donde pueden enviar sus mensajes durante el tiempo que dure la transmisión de este programa en vivo. Es decir, a partir de este momento y hasta casi las 3 de la tarde, o tiempo de aquí de Centro de México, podrán mandarme sus mensajes a un número de WhatsApp. Se los voy a decir rápidamente, es la clave 521, que es de México, y el número es el 33 14 64 41 18. Lo repito, 521 33 14 64 41 18. Aquí estamos conectados con ustedes también a través de WhatsApp y en tiempo en vivo podremos estar recibiendo sus mensajes y tratar de responderles sus preguntas en ese mismo instante, ¿sí? Pues bueno, vamos a empezar. También les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en la página de valoraradio.org, también estamos en la página de Facebook de Valora Radio y también en transmisión simultánea en la página de Soldados de Dios Valora Radio, donde pueden sintonizar este programa en vivo. Y les recuerdo, ya tenemos WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. El número es 521 33 14 64 41 18. Aquí estamos para servirles y a sus órdenes. Pues bueno, vamos a entrar con el tema, este tema crucial, la existencia del demonio. Y hay que ser muy claros en esto. El demonio existe, ¿sí? Y no es uno, son miles y miles y miles y miles de millones de ángeles, no sabemos exactamente cuántos, pero sabemos que son muchos los demonios que existen. Tenemos esta revelación desde el Antiguo Testamento, es decir, no es algo nuevo, tampoco es una idea medieval, ni mucho menos, es un ser que ha estado presente en toda la historia del pueblo de Israel. Está como parte fundamental en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él expulsaba demonios, combatía contra el demonio, fue tentado por el mismísimo Satanás. Es decir, sabemos que la existencia del demonio es una verdad revelada, por lo tanto es una verdad de fe. Debemos de decirlo y con toda interés y con toda convicción, el demonio existe. Es verdadero y no es uno, son muchos, muchísimos, ¿sí? ¿Dónde podemos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la existencia del demonio? De manera muy rápida, sin saturarlos de muchas citas bíblicas, vamos a poner dos. La primera es Daniel 7:10, aquí ustedes podrán buscarlo, y habla precisamente que eran miles de millares, centenares de miles, todos estos seres angelicales que estaban frente a Dios, es decir, los ángeles. La cantidad de ángeles existentes son innumerables, no sabemos exactamente cuántos son, no podemos saberlo, pero sí sabemos que son muchísimos. Y una parte de estos ángeles, de todas las jerarquías, de todos los ámbitos del mundo angelical, hubo quienes cayeron en el pecado y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y eso lo podemos leer aquí, en Apocalipsis 12:4. Ahí dice que el demonio con su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles, queremos pensar, están en el infierno. Fueron convertidos, por decirlo así, a causa de su pecado, en verdaderos demonios, ¿sí? Y aquí voy a hacer una aclaración que quede bien claro, vaya. Es un comentario que debemos de tomar mucha conciencia. El demonio es un ser real, obviamente todos,
es un ser real, verdadero, sí existe, no es un término o una personificación del concepto de mal, no, son verdaderos seres angelicales que cayeron en pecado, que están destituidos de la gracia de Dios y que caer al hombre, ¿sí? Ellos odian completamente, han rechazado a Dios, pero siguen siendo ángeles y como tales son espirituales verdaderos que están ahí presentes, que buscan el mal, que hacen el mal. ¿Por qué? Porque han sido alejados de la gracia divina. Por lo tanto, están destituidos de Dios y son personas malas en general. Son personas que están en contra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra cita que quiero leerles que es muy importante. Está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí está. Y que quiero que esta cita sirva como una referencia para la tragedia que vivieron los ángeles y que es una tragedia que nosotros también podríamos vivir en un momento dado si persistimos en nuestro pecado y morimos destituidos de la gracia de Dios. Aquí dice claramente, Pedro en su carta dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó al infierno, a las tinieblas para toda la eternidad. Si nosotros pecamos, si nosotros cometemos este tipo de errores, y no al final de nuestros días, Dios cuando nos llame a sacar cuenta, no estamos en gracia de Dios, también seremos lanzados al infierno, ¿sí? Hay que ser muy claros en esto. El infierno existe, está lleno de demonios que eran ángeles o que son ángeles, pero que han perdido la gracia de Dios y también hay personas ahí. ¿Quiénes? No lo vamos a decir, no sabemos con certeza quiénes en general están ahí, pero sabemos que hay personas. Podemos suponer de varios que están ahí, pero no es parte de la doctrina de la iglesia decir quiénes están en el infierno, no. Muy bien. Que quede muy claro, el demonio existe y no es uno, son muchos, dependiente uno del otro según su propia naturaleza, según su propia jerarquía angelical. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas verdades de fe fueron ratificadas en el Concilio de Braga, de Portugal, en el año 561, ¿sí? Donde se hablaba de que el demonio no es otro Dios, no es una contraparte del mal al bien, no, sino que es un ser creado que se alejó de Dios y por ser inteligencia pura es inteligentemente dedicado al mal, por decirlo así. En el cuarto concilio de Letrán, en el año de 1215, fue declarado que el diablo y los otros demonios fueron creados buenos, es decir, fueron creados ángeles, pero ellos se hicieron demonios por culpa propia. Más adelante, en el concilio de Trento, 1563, se reafirma la doctrina del pecador original y obviamente se reafirma cómo el demonio tentó a Adán y Eva para que cayeran en pecado. Y algo más reciente, una declaratoria del Papa Pablo VI de 1972 que dice, el demonio es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Es el enemigo número uno del hombre. Es el enemigo oculto que siembra el error y las desventuras en la historia humana. Es decir, palabras de un papa, el demonio existe, está pervertido en su propia naturaleza y busca pervertir a los demás. No vive nada el bien, por lo tanto todo lo que busca es el mal, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, en la modernidad, el más grave error de la modernidad actual es pensar que el demonio no existe, ¿sí? Y esa es la gran victoria del demonio, hacernos creer que no existe, cuando en realidad sí existe. Estando él fuera de la conciencia del ser humano, puede actuar libremente porque nadie se da cuenta que está ahí actuando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta a la acción del demonio. Nunca debemos de pensar que es un mito antiguo, que es un recurso literario, un recurso novelesco para personificar al mal. No, es un ser verdadero, ¿sí? No es una analogía del mal, es un ser que fue creado bueno, pero que ahora, a causa de su pecado, ha caído en la maldad. Pero no es la personificación misma del mal como tal. Así como Dios es lo bueno, Dios es amor, no existe un ser que sea todo lo contrario. Sería pensar que existe un Dios contrario exactamente igual a Dios, y eso es un error grave. Por lo tanto, no es una analogía del mal, aunque es un ser que vive para el mal, que solo actúa en el mal. Y lo peor de todo, pensar que gracias a la ciencia hemos superado conceptos como el demonio, ¿no? La ciencia jamás va a poder desmitificar al diablo, jamás, ¿sí? Por lo tanto, debemos estar conscientes de que es un ser verdadero, pervertido y pervertidor, y que no es un asunto superado, al contrario,
Es un asunto que debemos de superar todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el enemigo número uno, que busca desde las sombras hacernos caer en el pecado y alejarnos de la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Como no puede destruir a Dios, busca destruir su creación. Y la creación predilecta de Dios, obviamente, somos los seres humanos. Y busca hacernos caer en la perdición porque nos odia. Sí, literalmente, nos odia con todo su ser. ¿Por qué? Porque nosotros sí recibimos el amor de Dios y él no. Muy bien. El cardenal Jorge Arturo Medina, que fue prefecto para la Congregación del Culto Divino, dijo algo muy interesante que se los quiero leer. Y dice, el demonio ejerce su influencia a través de la mentira, la falsedad y la confusión. Engaña a las personas, atenuando el sentido del pecado, esparciendo el relativismo, la incertidumbre y la duda. Importantísimo lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un acto malo y queremos buscarle justificantes a un acto malo, cuando nosotros queremos, no hacerlo tan grave al pecado, no darle la importancia del pecado, básicamente se podría decir que estamos entrando en un diálogo con el demonio. No nos dejemos engañar, el pecado es lo más grave que existe, el pecado nos hace morir espiritualmente y nos hace caer de la gracia de Dios y por lo tanto tiene como recompensa el pecado la muerte eterna, ¿sí? Pues bien, que quede muy claro, y lo repetiré muchas veces para que no haya duda, el demonio existe y no es uno, son muchos, muchísimos, y están ahí presentes en nuestra realidad, buscando sembrar la duda en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que rechacemos la gracia de Dios. El demonio existe y tiene muchas manifestaciones, pero la principal de ellos es actuar en lo oculto, ¿sí? El demonio jamás se te va a aparecer y te va a decir, soy el diablo y quiero hacerte morir. Pues no, ¿sí? Sería descubrirse a sí mismo. No, el demonio va a actuar en lo oscuro, en el silencio, en las sombras, donde no lo puedas detectar. Por eso es que tienes que estar consciente de que existe y que hay que estar preparados para afrontar sus tentaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Me hicieron llegar muchísimas preguntas. De una manera rápida voy a ir tratando de contestarlas todas y cada una de ellas. Esta primera parte fue hablar del demonio, mostrarle algunos versículos bíblicos que dan testimonio del demonio, de la existencia de los demonios, y sobre todo que recalcar claramente que el demonio existe y actúa, y nos siembra la duda en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Y a continuación voy a empezar a resolver muchas de las preguntas que me hicieron llegar, que de verdad agradezco infinitamente que me estén haciendo llegar sus preguntas porque me permite mejorar este programa y me permite darles el contenido y el material que ustedes necesitan para afianzar su fe, seguir a Dios, ser fieles a la iglesia y al magisterio y sobre todo ser capaces el día de mañana de saber con una buena convicción qué hacer para lograr la salvación, porque es lo que nos interesa, vernos algún día en el cielo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál fue el pecado del demonio? A ver, ¿por qué el demonio, si se supone que es un ser angelical y sumamente inteligente, cómo es que pecó? ¿Sí? Hay que tener claro esto, ellos no estaban en la visión beatífica, esto es importante, ellos no veían a Dios, ¿sí? Así como nosotros desde esta realidad no vemos en su plenitud a Dios, ¿sí? Él se nos ha revelado, sí, pero cuando nosotros vamos a misa, por ejemplo, y vemos el sagrario, no vemos allá a Jesucristo, sí, vemos las especies consagradas, es decir, no se revela de una manera frontal. Bueno, Dios no se les había revelado de esa manera frontal a ellos, ¿sí? No estaban ante la visión beatífica plena. Ellos también tuvieron su prueba, y por esta prueba es de que ellos pudieron decidir libremente seguir o no seguir a Dios. Ellos también tuvieron esa prueba. Nuestra prueba es lo que llamamos la vida. La prueba de ellos fue un combate intelectual y de voluntad, ¿sí? Obviamente que el pecado principal del demonio, el primero de todos, fue la duda, luego la soberbia, la desobediencia y, como punto final, el rechazo y la rebelión ante Dios. Ante ese momento, la sentencia fue dada, ¿no? Se fueron perdiendo poco a poco hasta que cayeron en las tinieblas y ya no podrán salir de ahí. Dios no los mandó ahí, ellos se fueron, que eso es importante decirlo, ¿sí? Obviamente que la prueba, la naturaleza que de la prueba que ellos tuvieron, fue una prueba de inteligencia, ellos no tienen cuerpo, ¿sí? Se dice que Dios estaba tras un velo y que ellos podían percibir a Dios, percibir su acción, y que fue decisión de ellos seguirle o no, fue una prueba de inteligencia y de fidelidad, ¿sí? Esta prueba desconocemos a ciencia cierta cuál fue en lo específico, tenemos algunas ideas, por revelaciones que los mismos demonios han hecho durante exorcismos. Pero sabemos que fue un combate
intelectual de decidir sigo o no sigo a este ser que me hace, que se me revela como mi creador, ¿sí? Obviamente los ángeles se vieron hermosos, se vieron perfectos en su naturaleza y muchos de ellos quisieron asemejarse a Dios. Y fue ahí donde cayeron en el rechazo formal. Otros permanecieron humildes, vivieron la virtud de la humildad, de la inteligencia, de la fidelidad a Dios y han sido exaltados a la gloria eterna. ¿De acuerdo? Ellos también tuvieron una prueba de inteligencia. Existen varias, ¿cómo se puede decir? Varias teorías sobre esta prueba. Una de ellas las vamos a encontrar aquí, en Isaías 14, del 12 al 15. Rápidamente se las leo. Se dice que es una condena a Satanás, que dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, encima de las estrellas de Dios pondré mi trono. Me sentaré en la montaña de la asamblea divina, seré semejante al Altísimo. Obviamente habla de un acto de soberbia total por parte del demonio y por eso cayó a la perdición. Es decir, quiso ser igual o semejante a Dios por cuenta propia, ¿sí? No por la acción de Dios, no por la participación de Dios, sino por un acto egoísta de él, de querer ser Dios, de querer parecerse a Dios, ¿sí? Otros dicen que sintió envidia de la creación, ¿sí? Del amor de Dios por las criaturas, principalmente por el hombre. Otras versiones dicen que vio el plan de Dios de la encarnación y se rehusaron a adorar a un Dios encarnado, es decir, a un Dios que sea hecho semejante a los hombres, es decir, a unos seres inferiores en naturaleza a los ángeles, que son inteligencia pura. Entonces vieron como aberrante esta idea y no quisieron adorar a un Dios encarnado. Pero básicamente lo que podemos decir es que fue un rechazo al plan divino, fue un rechazo formal al plan divino, fue un alejamiento progresivo, ¿sí? No fue un instante, bueno, desafortunadamente no podemos hablar de tiempo en donde estaban los ángeles porque no existía el tiempo, le llamamos el Evo, ¿sí? Pero vamos a pensar que era como un tipo de tiempo para no entrar en mucha confusión. Es decir, fue un movimiento progresivo de la inteligencia y voluntad, unos acercándose a Dios, otros alejándose de Dios. Y una vez que la decisión fue irreversible, que el rechazo formal a Dios fue irreversible, se dio la sentencia, unos para ser glorificados, aquellos que decidieron seguir a Dios, y otros que decidieron rechazar a Dios recibieron su sentencia ya inamovible de la condenación eterna. Y es decir, perdieron la acción de la gracia divina, pero no perdieron el ser. Esto es importantísimo. Dios no los destruyó. Siguen siendo ángeles, siguen conservando su naturaleza angelical, pero esta naturaleza angelical se ha pervertido por completo y ellos han perdido la capacidad de estar ante Dios, ¿sí? Y esto pasó de una belleza, obviamente que hablamos de belleza intelectual y de voluntad y del ser, a una perfecta deformación de su propia naturaleza, ¿sí? Siguen siendo ángeles, pero están pervertidos y son pervertidores del ser humano, ¿sí? ¿Cuál fue este proceso? ¿Cuál fue esta progresión de eventos que los llevó a la condenación? El primer paso fue la duda. Dudaron si ese ser que se les había revelado a su inteligencia era verdaderamente Dios o no. Eso los hizo caer en el error. Por medio del error empezaron a rechazar la acción de Dios en ellos, empezaron a poner en duda la acción de Dios en ellos. Perseveraron en su error, en su soberbia. Pretendieron liberarse de este yugo llamado Dios. Pensaron que ellos eran libres y por lo tanto todo aquello que coartaba su libertad para hacer lo que ellos querían había que ser rechazado, ¿sí? Eso los llevó a la desobediencia. Una vez que han desobedecido, los llevó al odio. Y una vez que cayeron en el odio, la sentencia fue irremediable de la condenación. ¿Sí? Como podemos ver, fue un proceso. Fue un proceso dentro de la propia naturaleza intemporal en la cual estaban los ángeles. Y fue un duelo espiritual. Los que perseveraron en la humildad y en la fidelidad, obviamente son los ángeles. Y los que permanecieron en su soberbia y en su desobediencia, ahora son los demonios. Muy bien. Pregunta importantísima, y esta también aplica para los seres humanos. ¿Por qué Dios puso a prueba a los ángeles? ¿Por qué? Igual aplica para nosotros. ¿Por qué Dios nos pone esta prueba? Primero es, ¿por qué Dios quería darle a cada uno según la justicia su premio? ¿Sí? Si yo quiero que una persona venga a mí y disfrute de mi gloria, la disfrutará en el grado de perfección que haya logrado durante una prueba. Es decir, es un acto de justicia. Desafortunadamente también existía la posibilidad de que se alejaran,
que es lo que sucedió con los demonios. Se alejan de Dios y en lugar de recibir una porción de la gloria eterna, por decirlo de alguna manera, obtener una participación especial en la gloria eterna, tuvieron una participación en la condenación eterna a causa del rechazo. Segundo, para que desarrollaran su libertad y desde su libertad desarrollaran la virtud, tanto de la humildad como de la obediencia, de la fidelidad. Y obviamente el más importante de todos, porque Dios no te obliga a amarle. Él desea que tu amor sea libre, voluntario hacia Él, que tu entrega y tu donación a Dios sea verdaderamente voluntaria, que tú decidas amar a Dios y seguirle. Esa misma prueba tuvieron los ángeles. Muchos de ellos dijeron, sí Señor, te seguimos, te queremos amar, y ese velo que cubría a Dios fue revelado, y entonces vieron a Dios. Otros que decidieron no hacerlo, de no amar a Dios, que cayeron en el odio de Dios, cayeron en la condenación eterna, y lo que era un velo para la visión de Dios se convirtió en un abismo infranqueable. Bien, esta pregunta es muy interesante. ¿Existen jerarquías o son todos los ángeles, todos los demonios son iguales? Debemos tener en claro que cada demonio pecó en lo individual, por lo tanto, cada uno de ellos agota su especie en sí mismo, es decir, no hay ninguno igual al otro, ¿sí? Ninguno. Cada quien vive su propio infierno según los actos cometidos. Por lo tanto, cada uno recibe en justicia su condenación eterna. Ninguno es igual al otro, ninguno. No existen dos ángeles iguales. Y sí existen en jerarquías. Obviamente, desde que fueron creados existe una jerarquía. En el cielo se respeta esta jerarquía en base al amor y a la humildad. En el infierno esta jerarquía se mantiene. Sí se mantienen las jerarquías, pero no son jerarquías basadas en la autoridad real, sino que son jerarquías tiránicas de unos contra otros. Es decir, hay demonios más poderosos que otros, sí, y ejercen un dominio sobre los demás, pero de una manera tiránica, de una manera en el mal, no en el bien, no en el amor, sino en el odio. Las jerarquías se respetan allá, sí, por tiranía, no por amor, no por sumisión, no por humildad, ¿de acuerdo? Pero sí existen jerarquías en el infierno, ¿de acuerdo? Pregunta muy buena, la pregunta número 7 que me hicieron. ¿Conocen el futuro? ¿Los ángeles pueden conocer el futuro? La respuesta es no, no lo conocen. Los demonios no son ¿cómo se dice? Omniscientes, es decir, no son capaces de conocerlo todo, no. Pero son sumamente inteligentes, por lo tanto pueden deducir con gran facilidad y con gran acierto lo que pueda suceder en el futuro, ¿sí? Ellos, al ser inteligencia pura, pues lo conocen todo lo que puedan conocer y se puede decir, memorizan todo lo que sea, es decir, tienen todo el conocimiento y en base a este conocimiento pueden hacer predicciones del futuro y hacer predicciones muy acertadas, pero no, los demonios no conocen el futuro, no pueden conocerlo, no son Dios. En base a su gran sabiduría, su gran conocimiento pueden hacer conjeturas y predecirlo, pero no lo conocen a ciencia cierta. Solo Dios conoce el futuro y nada más Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Los demonios, pregunta número 8, ¿sienten placer o satisfacción al obtener victorias haciendo el mal? Buenísima pregunta. La respuesta es no, ellos no pueden sentir placer ni satisfacción. Pues cada acto malo que realizan agrava su pena de daño, es decir, los demonios siguen pecando. Por lo tanto, se van alejando más y más de Dios, van rechazando constantemente más y más de Dios. A cada acto malo que dan, se hunden más en su abismo. Por lo tanto, cada vez que ellos realizan un mal, obtienen una victoria en el mal, se hunden más, su dolor es más fuerte y más grave. Pero no pueden remediarlo. Ellos, al estar destituidos de la gracia de Dios, no pueden hacer el bien. Por lo tanto, ellos desean hacer el mal, aunque saben que eso los hunde más y más en el fango de la perdición, del dolor y del alejamiento de Dios. ¿De acuerdo? Cuando nosotros pecamos, ¿es por obra del demonio o no? Hay que ser muy claros en esto. Cada vez que cada uno de nosotros comete un pecado, el culpable somos nosotros. No es el diablo. Es decir, no le puedo echar la culpa al diablo. Puedo culparlo de que me tentó, de que me puso la ocasión del pecado, de que me motivó a pecar, sí, y eso es culpable él. Pero el pecado cometido que nosotros hacemos, los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Por algo muy importante. Dios nos da todas las fuerzas necesarias para contrarrestar el pecado. Es decir, Dios no nos abandona en la lucha contra el demonio. Y esto lo podemos leer aquí.
La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, es interesantísimo, se lo leo rapidísimo y por favor recuérdelo siempre. Dios es fiel y Él no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. En el momento de la tentación, les dará el medio para librarse de ella y los ayudará a soportarla. Es decir, Dios no nos abandona, mucho menos en el momento de la tentación. Es ahí, en ese momento de la tentación, cuando nos fortalece con su gracia y nos hace capaces de vencer esa tentación, ¿sí? Por lo tanto, y que quede muy claro, si nosotros cometemos un pecado, aunque se haya sido una tentación del demonio, los culpables somos nosotros. Y somos nosotros los que daremos cuentas a Dios de nuestros pecados. El demonio dará cuenta de los suyos, pero nosotros daremos cuenta de los nuestros. Por lo tanto, todo pecado cometido por el ser humano lo hace libre y voluntariamente, y sobre todo lo comete porque rechazó la gracia divina, rechazó las fuerzas que Dios nos da para vencer las tentaciones. ¿De acuerdo? Nosotros somos culpables de nuestros propios pecados. Buena pregunta, la pregunta número 10. ¿Son posibles los pactos con el demonio? La realidad es que no. Hay que ser muy claros, lo hemos visto mucho en películas, ¿no? De los pactos con el demonio. Es verdad que muchas personas han intentado pactar con el demonio y han ofrecido obviamente su alma. Hay que ser muy claros. Primer punto, al demonio no le interesa darte bienes. El demonio no le interesa que tú seas feliz. Él busca todo lo contrario, ¿sí? No solo busca la perdición de tu alma, también busca tu miseria desde este mundo. Busca verte sufrir. Segundo, el alma no es tuya, es de Dios, por lo tanto tú no puedes ofrecer en pacto algo que no es tuyo, y obviamente el demonio no puede aceptar en pacto algo que no es tuyo tampoco, ¿sí? El alma es de Dios, punto. Por lo tanto, estos pactos con el demonio son realmente es un acto voluntario de sumisión al demonio, eso sí puede haber. ¿Hay personas que lo han hecho? Sí. ¿Las personas obtienen lo que le piden al demonio? La verdad es que no, ¿sí? Posiblemente recibirás alegrías, entre comillas, temporales, placeres o algunos lujos, pero la perdición, estar en compañía del demonio jamás será algo bueno. Jamás recibirás una verdadera satisfacción por este tipo de cosas. Puedes intentar pactar con el demonio, puedes intentarlo, pero te aseguro que es una condenación casi seguro y no vas a recibir aquello que te han prometido. ¿Por qué? Porque el demonio es mentiroso. Jamás te va a decir la verdad, ¿sí? Sino que verá tu perversión, verá tu perdición en ese momento y tomará ventaja de ella para hacerte caer de manera miserable ante él, ¿sí? No te garantiza para nada una mejor vida en este mundo, para nada, al contrario, te repito, el demonio es mentiroso, por lo tanto todos los pactos que alguien pueda hacer con el demonio son infructuosos, no recibirás lo que realmente el demonio pueda prometerte, jamás. Lo que sí puede suceder es que pierdas tu alma. Pero bastará, fíjense aquí lo importante, si tú te arrepientes, sinceramente hay un verdadero arrepentimiento, recurres a los sacramentos, recurres a la misericordia divina a través de la confesión, todo pacto que hayas hecho con el demonio queda destruido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más fuerte que cualquier acto humano, ¿sí? Y recuerda, el alma no es tuya, es de Dios, y hay que ofrecérsela de vuelta a Dios, hay que regresársela íntegra, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Puede el demonio leer nuestra mente? La realidad es que no. Como les dije hace un momento, el diablo no es omnisciente, no lo conoce todo. Lo que sí conoce es nuestras inclinaciones al mal. Por lo tanto, puede constantemente tentarnos a pecar de ciertas maneras. No porque conozca nuestros pensamientos, sino porque sabe ya cómo actuamos. Nos conoce tan bien que puede predecir si vamos a caer o no en un pecado, si Él nos tinta de alguna manera, pero no conoce nuestra mente, Él no puede leer nuestros pensamientos, solo Dios puede conocer eso, ¿sí? Conoce nuestra historia y por lo tanto sabe cómo tentarnos, cómo provocarnos, ¿ok? Muy bien. ¿Pueden los demonios hacer milagros? La respuesta es no. Los demonios no están por encima de las leyes de Dios, no. Por lo tanto, toda su acción está orientada y dentro de los límites de las leyes de la naturaleza, tanto del plano espiritual como del plano material. Es decir, pueden provocar eventos que parecieran milagrosos. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Si alguien tiene una piedra en un riñón, puede venir un demonio y curarte. Sí, pero no es porque te crea un nuevo riñón, no porque haga un acto milagroso, sino porque a través de ciertas capacidades que ellos tienen pueden quitarte la piedra, ¿sí? Pero básicamente lo mismo que haría un cirujano, solo con un método distinto. Un cirujano te abriría,
sacaría la piedra y listo. Es decir, el demonio no está por encima de las leyes de la naturaleza. Dios no le permite actuar por encima de sus propias leyes. Por lo tanto, nunca podrán realizar verdaderos milagros. No pueden revivir un vivo, no pueden hacer cosas extremadamente milagrosas, no. Pueden curar si está dentro de la naturaleza una posible curación, si no, no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerden, los demonios no son omnipotentes. Son muy poderosos, sí, pero no son omnipotentes. No lo pueden todo. ¿Ok? Bien. Pregunta muy interesante. ¿Por qué el demonio odia tanto a María? Importantísima pregunta. ¿Por qué el demonio odia tanto a María? Y hay que ser muy claros en esto. Porque María es la criatura más excelsa en toda la creación, ¿sí? Y fíjense lo que voy a decir. Pero es la más alta en jerarquía, la más alta en el nivel de Dios, no por naturaleza propia, sino por la santificación de Dios en ella. Y quiero hacer muy claro. Si nosotros pudiéramos en una balanza, de una manera muy, muy fría, ¿cuál es el ser creado más maravilloso? Podríamos decir que los ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano está abajo de los ángeles en naturaleza, hay que ser honestos, ¿sí? Pero el que estaba arriba, el demonio, que era perfecto por naturaleza, cayó a los abismos. Y María, la más, vamos a decirlo así, la más pequeña de las siervas de Dios, la mujer más humilde, fue la que fue llevada al cielo por la gracia de Dios. Por eso la odia tanto el demonio. ¿Por qué? Porque vio como una criatura hizo lo que él no pudo hacer, y es subir hasta el plano más alto del paraíso en la presencia de Dios. Por eso la odia incesantemente, y él sabe que no puede vencer a Dios, y le duele más en su naturaleza y en su soberbia que sea una criatura como María, la más humilde de todas las criaturas, sea ella quien le obliga, quien lo vence, sea ella quien lo mande, ¿sí? Quien lo domine de alguna manera. Es decir, aquella que estaba muy por debajo del nivel de naturaleza del demonio, haya sido llevada al paraíso y esté literalmente en presencia de la Trinidad misma, y sea la criatura más alta en jerarquía en el cielo, María Santísima, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña comparación entre el demonio y María, para que veamos una analogía entre ellos, pero contraria. El demonio era perfecto por naturaleza. María fue perfecta por la gracia de Dios, por el fiat que dio, por su humildad ante la acción de Dios. El demonio, siendo perfecto por naturaleza, se corrompió. Y María, siendo una criatura humilde, se santificó con el fiat, con su obediencia a Dios. El demonio cayó en la desobediencia. María fue la obediencia perfecta en el servicio a Dios y a los demás. El demonio cayó del cielo, María ha sido elevada al cielo. El demonio rechazó a Dios, María dijo, fiat, hágase en mí, Señor, según tu palabra. El demonio se bestializó a causa de su pecado, pero María fue exaltada al cielo gracias a su humildad. El demonio pecó de soberbia, María ganó en humildad. Hay una dicotomía entre ellos, son perfectamente opuestos. Y lo dice el Génesis, cuando sentencia al demonio, pondré enemistad entre tú y la mujer. María es esa mujer, ¿sí? Pregunta un poquito difícil de responder la que sigue. ¿Dios podrá perdonar a los demonios? Híjole, voy a empezar diciendo esto. La misericordia de Dios es eterna e infinita. No tiene límites la misericordia de Dios. Todo aquel ser que se arrepiente y pide perdón a Dios de corazón será perdonado, sí. Los demonios no son perdonados, o Dios no los puede perdonar, porque ellos no quieren ser perdonados. Importantísimo esto. Ellos no gozan de la gracia de Dios. Por lo tanto, no está en su naturaleza realizar un acto de amor. Y uno de los principales actos de amor es el arrepentimiento y el pedir perdón. Los demonios no reciben la misericordia divina porque ellos no quieren la misericordia divina. Ellos la rechazan. Quisiéramos pensar que si un demonio tuviera por algún instante un rayo de gracia de Dios y ese demonio en ese instante pudiera pedir perdón, ¿podría ser perdonado? Sí, pero ellos rechazan la acción de la gracia, por lo tanto la respuesta es no, no podrán ser perdonados porque ellos no quieren ser perdonados. Así de sencillo. ¿Cuáles son las principales acciones del demonio?
las acciones demoníacas. Son 4, que ya la conocemos. La primera es la tentación, obviamente, que es la incitación que hacen los demonios a nosotros para hacer el mal. El segundo es la influencia. Esto significa que cuando el demonio conoce que nosotros pecamos de una manera especial, tenemos vamos a ponernos así, un pecado favorito, una inclinación hacia cierto tipo de pecados, el demonio nos hostiga para que sigamos cayendo en ese pecado y nos sea más difícil cada vez salir de ahí. Es decir, es una actuación insistente y perseverante del demonio en hacernos caer en ciertos pecados específicos, ¿sí? Otro es la infestación, y es literal como su nombre lo dice, una verdadera plaga en algún lugar específico. Aquellos lugares donde ha perdurado el mal o se han realizado actos muy malos, como cultos satánicos, asesinatos, genocidios, etcétera. Los demonios pueden tomar, por decirlo de alguna manera, posesión de ese lugar y actuar en ese lugar y mover cosas y hacer un montón de tonterías. Claro que sí pueden, es decir, cuando el demonio está presente en un lugar específico. Y el más grave de todos, obviamente, es la posesión. Y lo repito, sí, la posesión existe, sí, hay personas que han sido poseídas a lo largo de la historia, está en la Escritura, es revelación de Dios, sigue sucediendo hoy en día, siguen ocurriendo las posesiones demoníacas hoy en día, e incluso algunos comentarios de algunos exorcistas actuales, es increíble la gran cantidad de posesiones demoníacas que están vigentes hoy en día. La acción del demonio se ha intensificado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho creer que no existe. Así que no caigan en eso. ¿El demonio puede poseer personas? Sí, sí puede. Y hay que recurrir al exorcismo para liberarnos de esa acción demoníaca. ¿Cuáles son las causas de la posesión? Facilitas. 1, el que tú busques pactar con el demonio. Es decir, que tú busques que el demonio y tú sean aliados. Hay personas que lo buscan porque sabrá Dios qué traerá en la cabeza. Otro, el acceso al espiritismo, al esoterismo, a la adivinación o al culto satánico. La ouija, el esoterismo, la adivinación, la magia, todo este tipo de tonterías lo único que hace es invocar al demonio. Es decir, hacer presente la realidad angelical demoníaca en nuestro entorno. Obviamente que si nos ponemos en contacto ante ellos, le estamos dando permiso que actúen en nuestra propia realidad. Ahí puede darse una posesión. Hay otra que se habla de ofrecimiento y maleficio. Son un poquito difíciles de explicar, pero básicamente es cuando personas ofrecen a otros al demonio, ¿sí? O buscan a través de su acción, a través del espiritismo, esoterismo, etcétera, etcétera, buscan que el demonio ataque a otra persona. ¿Se pueden dar casos? Sí, sobre todo si la otra persona no es una persona cercana a Dios y no cuenta con los elementos para combatir a este tipo de acciones. Sí existe la posesión, es terrible, ¿sí? Si vieron las películas de exorcismo, pues la verdad es que son muy parecidos a la realidad. Entonces hay que tener cuidado. ¿Existen las posesiones? Sí. ¿Todas las personas que dicen que están poseídas, están realmente poseídos? No, la verdad es que no. Hay que estar también muy claros en esto. Voy a poner un porcentaje absurdo, ¿no? Simplemente a la ahí se va. El 99% de las personas que dicen estar poseídas no lo están. Realmente es un problema psicológico y necesitan una atención psicológica, ¿sí? Incluso el primer paso que hace un sacerdote cuando alguien llega y le dice tengo al demonio adentro, lo que lo hace es mandarlo con el psicólogo y que sea el psicólogo el que diga realmente, oye, esto no es natural. Posiblemente sea un efecto sobrenatural y entonces es cuando el sacerdote puede intervenir, no antes, ¿sí? Es decir, lo más probable es que sea un problema psicológico. Por lo tanto, la primera recomendación de una persona que crea que está poseído o otra persona que vean que crean que está poseído por el demonio, llévenlo al psicólogo primero. Ya que el psicólogo diga, no, pues esto no es de psicología, entonces sí llévenlo con un sacerdote, ¿de acuerdo? Muy bien, porque los sacerdotes no van a actuar hasta que haya una certeza de que es un problema real sobrenatural, no antes. Y obviamente ellos actuarán según el ritual del exorcismo que existe y está vigente actualmente en nuestros días. Muy bien. Ahora, estas preguntas que les acabo de leer fueron anónimas. Las que siguen no son anónimas. Aquí ya tengo los nombres de las personas que me hicieron llegar y que agradezco infinitamente que me hayan hecho estas preguntas. Juan Carlos, gracias por tus preguntas, gracias por estar en contacto con nosotros. La primera pregunta que me hiciste es ¿por qué respetan las jerarquías? Eso es muy interesante otra vez, ¿sí? Porque es su naturaleza angelical. Obviamente dentro de su propia naturaleza existen unos grados de sumisión de unos a otros, escalas en su naturaleza. Pero esta jerarquía no se respeta, se obliga, es decir, es un sometimiento forzado. Es decir, unos demonios son
tiranos sobre otros, ¿sí? No se aman, o sea, que quede bien claro, ellos no son compañeros, se odian infinitamente entre ellos, es insoportable estar en la presencia unos de otros, no se soportan entre ellos mismos, se despedazan entre ellos mismos, se aborrecen uno al otro, ¿sí? Pero se unen por tiranía, porque buscan hacer el mal a las criaturas, pero no crean que son cuates, son amigos, se ponen de acuerdo, tomando cerveza, no, realmente se aborrecen unos a otros, ¿no? Son tiranos unos de otros. Y esta cooperación que realizan para hacer el mal, lo hacen porque odian a Dios, no porque haya compañerismo entre ellos. Cada uno de los demonios vive una soledad total y permanente entre ellos. No existe compañerismo, no existe amistad. ¿Por qué Satanás es el líder? Por su poder y su grado de odio. Obviamente se dice que Lucifer es Satanás es el líder de ellos porque es el más fuerte, el más inteligente. Y es el que puede ejercer un mayor dominio sobre los demás en este aspecto tiránico. ¿De acuerdo? Por eso es que él es el líder, ¿sí? Y los demás le siguen no por fidelidad, sino por tiranía. ¿Se hacen daño entre ellos? Sí, obviamente que sí. Se odian, se aborrecen, no se pueden ver, ¿sí? Hay un odio total entre ellos, por lo tanto, se atormentan unos a otros. La respuesta es sí. Obviamente no se destruyen, no pueden ser destruidos, permanecen en su ser. Pero sí, se atacan entre ellos, no existe amistad, vaya, entre ellos, se odian. No pueden vivir nada bueno entre ellos. ¿Cómo Satanás conoce a cada quien de nosotros? ¿Es omnipresente y omnisciente? La respuesta es no. No nos conoce, sino que conoce nuestros actos. El demonio, vamos a ponerlo así, es una supercomputadora que conoce todos nuestros actos malos que hemos hecho. Por lo tanto, puede hacer un buen estudio estadístico, por decirlo de alguna manera, de todas y cada una de las cosas malas que hacemos. Por lo tanto, sabe en qué pata cojeamos, por dónde pecamos, cuáles son los pecados que más se frecuentan en nosotros. Por lo tanto, conoce nuestra inclinación, conoce nuestra concupiscencia porque lo ha testimoniado en nuestros propios actos. Claro, las personas más santas que no dan muestras de concupiscencia y que no ceden al pecado, para el demonio son un enigma, por eso los ataca desde muchos frentes, desde el miedo, desde la gula, desde la lujuria, pues para ver por dónde cae. Y se da cuenta que cuando no cae por ningún lado, pues entonces ya procede a las agresiones físicas, ¿sí? Simplemente nos conoce, ¿por qué? Porque lleva un registro estricto de todos nuestros actos, ¿ok? ¿Tiene injerencia en nuestra conciencia? Híjole, buena pregunta, sí. Lo dijo el cardenal prefecto para la Congregación para el Culto Divino. Nos hace perder el sentido del pecado y nos hace caer en el relativismo, es decir, destruye nuestra conciencia a través del engaño, la duda y el relativismo. Y esto es gravísimo, porque nosotros en cuanto empezamos a relativizar el pecado, cometemos el grave error, ¿sí?, de pensar de que lo malo no es tan malo, ¿sí?, o que lo bueno no es tan bueno y no lo hacemos. Es decir, hace que nuestra conciencia se perturbe de dos maneras. Una es quitándonos la conciencia para que pequemos sin sentir arrepentimiento, o también puede hacer lo contrario, agravando nuestra conciencia para hacernos pensar que no somos dignos de la misericordia de Dios. Es decir, destruye nuestra conciencia para ambos lados, o nos la quita para que pequemos y no sintamos arrepentimiento, o obviamente ahí caeremos en el libertinaje total, o al contrario, nos agrava la conciencia de tal grado que nos hace caer en la desesperación, haciendo entonces que nos sintamos indignos de la misericordia de Dios y renunciemos anticipadamente a la acción de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El demonio sí puede alterar nuestra conciencia a través de la tentación y a través de la constante injerencia en nuestras vidas, haciéndonos caer en el pecado, ¿sí? También tengo preguntas de Marina. Marina, es un gusto saludarte, gracias por tus preguntas. Me hizo una pregunta interesante. ¿Existen sucubus e incubus, dos demonios, masculino y femenino, de la lujuria? La verdad es que no tenemos una revelación cierta de si existen o no existen estos demonios. Se habla de la mitología de que estos son los que se te suben en la noche, ¿no?, y que te pueden incluso hasta violar. No existen. Los demonios no pueden practicar relaciones sexuales, obviamente, porque son espíritus, no pueden. Estos nombres de demonios son más bien orientados por leyendas, pero no viene revelado en ningún lado que exista esto, ¿sí? Otro, ¿cada quien tiene un demonio de la guardia? No, realmente tenemos a todo el infierno en contra nuestra, entonces todos los demonios quieren hacernos caer, no nomás uno, todos. ¿Tenemos un ángel de la guardia que nos protege? Sí.
pero tenemos a todas las legiones de demonios encima de nosotros queriéndonos hacer caer por todos lados, ¿sí? Me acaba de llegar un mensaje de WhatsApp. Gracias por estar usando el WhatsApp. No mandaste tu nombre, pero gracias por hacernos llegar tu mensaje. Gracias por tus felicitaciones. Y nos escriben desde Austin, Texas. Muchísimas gracias. No tengo tu nombre, pero muchísimas gracias. Es el teléfono con terminación 6023. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Los ovnis son demonios? No, los ovnis no son demonios, simplemente son objetos que están volando y que no sabemos qué son. Pero no, los ovnis no son demonios, no. Ángela Carrasco nos escribe también, me hizo una pregunta. Gracias, Ángela, por tus preguntas, y es: ¿los demonios reconocen el poder de Dios sobre ellos? Sí, sí lo reconocen, y es precisamente la pena de daño que sufren. Los demonios reconocen a Dios, reconocen lo que han perdido, y ese es su más grande dolor, darse cuenta que perdieron la presencia con Dios, ¿sí? Claro que lo reconocen, y es lo que más les duele, haber perdido a Dios. ¿De acuerdo? Sí, sí lo reconocen. Lino Ramírez, Lino, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Quién y cómo se hace uno susceptible de la posesión? Básicamente son tres actos personales. La primera es cuando tú voluntariamente lo invocas. Pides llamar al demonio que venga a ti. Esa es una invocación como tal. Otra es tú ofreciéndote a la acción del demonio, libre y obviamente con plena libertad. Existen muchos grupos de culto satánico, mucho cuidados con ellos. Por favor, ni se les ocurra acercarse a eso. Y tercero, a través del pecado. Cuando tú tienes una insistencia fuerte sobre el pecado y llegas a perder la conciencia del pecado, te haces presa fácil de la acción del demonio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta que yo agrego al final es esta: ¿cómo puedo evitar la acción del demonio? Muy sencillo, y es acercándonos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? A través de la incesante oración. Hagamos de nuestra vida una oración. Vivamos la gracia de Dios, vivamos los sacramentos, vayamos a misa, confesémonos si hemos pecado, recurramos a la comunión y obviamente a través de la vivencia del amor, de la humildad y del servicio. Los demonios son todo lo contrario a esto. Ellos son odio, son soberbia y son maldad. Si tú haces lo contrario, te alejarás de ellos, ¿sí? Entonces mi consejo es muy sencillo: no se metan con el demonio. Es un ser terrible, es un ser poderoso, puede hacernos caer, claro que sí, ¿sí? En el momento que nosotros digamos, el demonio no puede hacer nada contra mí, caemos en soberbia y automáticamente somos presa de él. Así que tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Muchos santos en la historia lucharon, literalmente lucharon contra el demonio, vivieron sus experiencias reales del demonio. Y hay que tener mucho cuidado. Nos está llegando otro mensaje de WhatsApp rapidísimo, el del teléfono terminación 7398. Gracias por escribirnos, no sé de dónde nos escribes. Y efectivamente, nos dice que hay dos grandes santos, que el santo cura de Ars y San Ignacio de Loyola tuvieron problemas con el demonio, y tuvieron combates, efectivamente, ¿sí? Uno de ellos es el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Incluso San Juan María Vianney le puso de apodo al diablo el Garfio o el Garritas, y decía que lo visitaba tan seguido que ya hasta casi eran amigos, ¿no? De tanto que lo visitaba el demonio para atormentarle, ¿sí? Otros de ellos fueron, por ejemplo, San Antonio el Grande, que literalmente el demonio lo atacaba en forma de bestias salvajes, lo golpeaba, lo lastimaba. El Santo Padre Pío muchas veces fue atacado por el demonio, asediado y golpeado, ¿sí? Santa Gema Galgani también recibió ataques físicos. Y obviamente San Juan María Vianney, también Santa Teresa de Ávila. Es decir, la acción del demonio es verdadera. Hay testimonios reales, físicos y verdaderos de la acción del demonio a lo largo de la historia de la iglesia. No se dejen engañar. El demonio existe, es real, es poderoso y no es uno. Son miles y miles y miles de demonios, y todos y cada uno de ellos tienen la misión de que pierdas tu alma, de que caigas al infierno, ¿sí? Así es que mucho cuidado. Con esto me despido, y nuevamente reitero, muchas gracias por todos sus comentarios, sus preguntas. Ya tenemos un WhatsApp, lo repito antes de irme, es el 521-33-14-64-41-18. Este teléfono es útil para llamar, para mandar sus mensajes por WhatsApp durante los programas que estén en vivo en cabina. ¿De acuerdo? Pues les agradezco su atención, muchas gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Jaime Velázquez. Este fue el tema del demonio en su programa Soldados de Dios, aquí en Valora Radio. Gracias, que Dios los bendiga y me encomiendo sus oraciones. Gracias y hasta luego. Gracias.